La película Journey to Italy de Roberto Rossellini nos cuenta la historia de un matrimonio inglés, Catherine y Alexander Joyce, que viajan a Italia para vender una villa que heredaron de un tío. Este viaje conlleva varios eventos y sentimientos encontrados que causan un posible divorcio entre los dos. Desde el principio de la película se puede observar la diferencia entre los dos personajes principales. Catherine es una persona más romántica que ha tratado todo para mantener bien el matrimonio. En cambio, Alexander es una persona muy fría con ella, no le presta la atención necesaria, coquetea con otras mujeres y hasta en el hotel donde se quedan los primeros minutos de la película, duerme en camas separadas, algo que se me hace muy raro para un matrimonio. Mientras avanza la película, estos detalles van siendo más notorios. Se presentan eventos que van deteriorando el matrimonio hasta llegar a un punto de quiebre, influenciado por los eventos y la época en la que se vivía. En esta película se pueden observar muchos aspectos y en los contextos en los que se encuentran nuestros protagonistas. Por ejemplo, el contexto sociocultural se puede observar que pertenece a un nivel socioeconómico alto por los lugares que visitan, su forma de vestir, amistades que tienen, porque por ejemplo cuando van a una cena en Italia solo se encuentran a las personas de la alta sociedad italiana, la villa que heredan, etc. Otro aspecto muy pequeño que nos da más de su contexto social es que tienen un coche, y en esos tiempos tener un coche solo se lo podían dar gente de mucho dinero porque eran muy caros. Además de que la película se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial en uno de los países que perdieron aquella guerra, entonces se deberían encontrar en ciudades en plena reconstrucción y habría mucha gente de niveles socioeconómicos bajos por los estragos de la guerra, pero como que la película esconde estos aspectos, entonces no se logran apreciar. En el contexto físico, como anteriormente comenté, esta película se ubica durante la época posguerra, en un país donde se perdió la guerra y se tuvo que reestructurar todo, política, edificios, economía, etc. Además, se observa que en la película se lleva a cabo en Italia, principalmente en la ciudad de Nápoles y en lugares alrededores de dicha ciudad. En Italia, junto a Alemania, fueron los que más cambiaron porque mantienen ideologías diferentes a los países que lo derrotaron, fascismo y el nazismo. Especialmente en Italia, el cambio fue drástico, lo que significa que el contexto físico del país es que era un país desastroso en plena reconstrucción. Pero Rossellini prefirió que en su película no sea tan notorio eso, y que se centrara principalmente en la historia de los dos personajes principales. Rossellini, justo acabando la guerra, empezó un movimiento cinematográfico llamado neorrealismo italiano, que tuvo como objetivo principal mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas, además de alejarse del contexto cultural e histórico impuesto por la Italia fascista. Dentro del valor sociocultural, se puede observar que ambos personajes se comportan y se visten de manera como la alta sociedad lo hacía en aquellos tiempos, porque si seguimos la definición de valores socioculturales, que son las normas que guían las acciones y comportamientos de los seres humanos dentro de una sociedad, se puede ver que ambos personajes lo seguían y quedan muy marcadas las normas entre los de la clase alta y los de clases abajo. Era muy notorio cómo cada clase se comportaba diferente. Lo siguiente que voy a presentar es mi mapa mental. Esa es la cara principal de mi mapa mental y empezaremos con la prominencia del estudio de las imágenes. Aquí lo que puse de la prominencia es de que la información hay mucha información visual, además que ayuda al entretenimiento, a la síntesis de la información y simplificar la información, como es la presentación de información en gráficos, que ayuda mucho a simplificarla. El siguiente tema es si es moderno o postmoderno la película. Yo creo que es moderna por varios puntos, principalmente por la época, que es la época posguerra, los estereotipos que se llevan como la forma de vestir, de comportarse, la publicidad de las películas, ya que son formas muy regulares, todo muy ordenado, colores muy básicos y las tomas que se logran ver en la película. El siguiente tema son los estilos arquitectónicos. Yo en esta película detecté 3 estilos arquitectónicos. El primero es la clásica, que son los lugares donde visita Catherine durante sus visitas a los lugares como Pompeya, Nápoles y todos a los lugares turísticos que fue. Luego neoclásico en algunas partes de la ciudad y moderna en la parte del hotel y el bar donde se encuentran ellos. El siguiente tema es el espacio escultórico, que es el espacio en torno al cual nos movemos para admirar o meternos dentro de una escultura. Gracias, Miss. Bueno, aquí lo podemos apreciar cuando
Catherine va al museo y observa las esculturas y le dan el tour. Se logra ver cómo ella se admira las esculturas y se siente dentro de esas esculturas. El siguiente tema son los componentes. Son 3 componentes: el tema, el contenido y el contexto. En el tema es una pareja inglesa que viaja a Italia para hacer la venta de una villa que heredaron. El contenido, pues en el contenido podemos ver la vida posguerra, las diferencias de clases, las clases alta, cómo era la vida de la clase alta en esas épocas, el amor dentro de esta película, ya que al principio empiezan con eventos que se pelean entre ellos, pero termina, con un pequeño spoiler, terminan regresando y se demuestra el amor verdadero entre ellos dos. El contexto es la Segunda Guerra Mundial, y aquí presenté con una línea del tiempo los eventos que se llevaron hasta la filmación de la película. Luego seguimos con los elementos, que son la línea, el contraste tonal, la textura y el color. En la línea se puede observar mucho en varios edificios de la película, además de que en las tomas, porque se puede ver, por ejemplo, en la escena del coche cuando van manejando, las miradas de ambos personajes crean una línea que se puede seguir. En el contraste tonal, ya que es una película en blanco y negro, los contrastes tonales que se pueden ver es entre el gris, el negro y el blanco, pero en diferentes tonalidades, que es lo que crea como diferentes colores dentro de la película. En la película se logra ver varias texturas, aquí puse 3 ejemplos. El primero es de un terreno como seco, como rasposo, que se alcanza a ver. El segundo es una pared de piedra que igual se siente como rugosa, rasposa. Y la tercera es una boina de una persona y se logra ver como afelpado por la tela de la que está hecho. Y por último, los colores que se observan a ver. Aquí puse una escena que se logra diferenciar mucho los colores, que son el blanco, el gris y el negro. Y por último, los principios de composición. El primero que voy a tomar es el ritmo, que aquí se puede ver con las repeticiones de las calaveras dentro de esta escena. Luego el siguiente es el balance, que aquí es una escena donde se ve balanceado por los 2 personajes de un lado y del otro, además de que están haciendo la misma actividad. La siguiente es proximidad. Escogí esta imagen porque se logra ver en un lugar tanta gente junta que casi no hay espacio entre ellos, entonces son muy próximos. Después el contraste. Ya que es una película de blanco y negro, hay mucho contraste dentro de la película, pero aquí lo representé con esta imagen porque se logra ver mucho el contraste entre el blanco y el negro. La proporción escala, la escogí esta porque es una escultura monumental y se logra ver la proporción con la persona normal. El enfoque, escogí esta imagen porque se logra ver el enfoque que se le hace a Catherine en la escena y el fondo se ve como borroso. Movimiento y profundidad, esta es la escena de una de las primeras escenas cuando van manejando, se logra ver el movimiento del coche que se está haciendo y la profundidad del camino. Y por último, la armonía, escogí esta porque se logra ver los 2 personajes, una izquierda y derecha, además de que los colores son muy parecidos, entonces crea una cierta armonía. Por último, una cosa que he aprendido de la cultura de la imagen es reconocer y llevar a prueba mis conocimientos de la clase, como los estilos arquitectónicos, los componentes, los principios, etc. Siempre los habíamos visto solo con imágenes, pero al verlos a la vida real dentro de la película, me ayudó mucho para poder aclararlos y plasmar esos conocimientos. Al verlo en personas y en escenas de la vida real, ya se me hace mucho más fácil encontrarlos en mi vida cotidiana. Hasta el momento no tengo dudas, pero estoy seguro que mientras vayamos avanzando con el curso, irán surgiendo más. Gracias.